Muy bien. Bueno, en este momento ya estamos grabando esta parte para ponerlo a disposición de ustedes. Hablábamos de que en esta parte del curso, en esta clase, vamos a ver dispositivos que tienen la característica de que hay combinaciones de señales de entrada que no se pueden dar y por lo tanto no importa qué señal tienen esas combinaciones. O sea, ciertas combinaciones de señales de entrada que no son posibles o no importa para el resultado de el dispositivo o la señal de salida del dispositivo. Y esas señales o esas circunstancias se llaman combinaciones don't care o combinaciones no importa. Por eso es que está rotulado eso así, porque en los libros, en la bibliografía, ustedes van a encontrar que esas son condiciones que se denominan así, condiciones don't care en el método de mapas de Carnot o de diseño de dispositivos digitales. Vamos a ver una exposición un poco más detallada de esto. Y esas combinaciones don't care son combinaciones de entrada para las que no importa el valor de la salida. ¿Por qué no importa el valor de la salida para esas combinaciones? Porque, por ejemplo, no se ha especificado el comportamiento del circuito cuando hay una combinación específica, como la que yo les decía, el botón A o el botón B. Si se oprimen los dos, pues la salida del dispositivo es algo que no está especificado y por lo tanto, pues no importa cuál es el valor de la salida en ese momento. Y además, a veces porque son imposibles. Hay combinaciones que no van a poder ser posible que se den y esto es dependiendo del dispositivo que estemos trabajando, como vamos a ver más adelante un ejemplo que tengo yo diseñado para esta clase. ¿Y qué ocurre con esas combinaciones en la tabla de verdad y en los mapas de Carnot? Lo que ocurre es que en la tabla de verdad, esas combinaciones de variables de entrada tienen una salida que se señala no por un 1 o por un 0, sino que por una X. Quiere decir que es indiferente el valor de la salida. Y esas celdas que en la salida tienen una X, me sirven después en los mapas de Carnot para simplificar o para hacer los grupos de celdas. Y puedo yo asumir de que para hacer un grupo más grande yo puedo combinar celdas con el valor 1 y celdas con el valor X, considerando que esas celdas o asumiendo que esas celdas tienen valor 1 para que el grupo sea más grande. Y ustedes ya se habrán podido dar cuenta de que cuando el grupo de celdas es más grande, las variables que intervienen en el término de la expresión tiene menos variables, ¿verdad? Eso vamos a verlo en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y por lo tanto, estas celdas con esa X se usan para maximizar el tamaño de los grupos. Y en la simplificación por mapas de Carnot no conviene y ni interesa agrupar celdas que solamente contengan la X. O sea, yo no voy a hacer un grupo con solo celdas que tienen X porque no me va a ayudar en nada para la expresión booleana simplificada final. Veamos una circunstancia en la que va a ocurrir esto. Supongamos que yo quiero diseñar un display de 7 segmentos. Creo que estos son displays que se ven en los gimnasios, en los estadios, o en algunos dispositivos digitales, en los relojes despertadores, creo que alguno podrá haber visto esto, en los relojes digitales, en los que hay un arreglo de 7
dispositivos luminosos, que son 7 barritas luminosas, que sirven para representar cualquiera de los 9 dígitos, ¿verdad? Del 0 al 9. Ahí está señalado cuál es la distribución de segmentos que se tienen que encender para representar cada uno de los números o de los dígitos del 0 al 9. Aquí podemos ver que para el 1 hay solamente estos 2 segmentos que tienen que estar iluminados, los otros 5 están apagados. Para el número 2 está 2, 3, 4, hay 5 segmentos que están iluminados. Y así para cualquier otro número del 0 al 9. El que tiene todos los segmentos iluminados es el número 8, que pues prácticamente tiene todos iluminados los 8 segmentos. Entonces aquí lo que quiero yo es, de acuerdo a que si yo primo un dígito, cualquiera del 0 al 9, yo tengo que introducir una señal a un dispositivo para que me represente en un panel el dígito que yo oprimí, ¿verdad? Para esto, una manera de facilitar esta cuestión es identificar cada uno de los dígitos con una letra. Este podría ser el segmento, perdón. Cada uno de estos segmentos se señala o se identifica con una letra. Este es el segmento que se le llamará A, el B, el C, el D, el E, el F y el que está aquí al centro, que en este para el 0 está apagado, sería el G. Entonces, ustedes tienen que empezar a pensar, bueno, ¿cuántas señales de entrada tendría ese circuito y cuántas señales de salida tendría que tener ese circuito? ¿Alguien puede tener una idea, alguna propuesta? Tal vez es más fácil identificar cuántas señales de salida tendría el circuito. No sé si estoy mal, o bueno, no ¿Sí? sé, pero no sería dependiendo del número que se esté eligiendo. Bueno, no. Dependiendo del número que se esté eligiendo, serían los segmentos que se tendrían que encender o que tendrían que tener el valor 1, ¿verdad? Y si el segmento no se tiene que encender, ese valor del segmento en la salida tendría que tener el valor 0. Entonces, ¿cuántas señales de salida tendría ese circuito? Serían las mismas 7, ¿no? Solo que, Exactamente. Esas serían ajá, las sí. 7 señales de salida, porque para cada número, esas 7 señales de salida correspondería a cada uno de los 7 segmentos. Y cuando yo quiero desplegar el número 1, las salidas que deberían tener el valor 1 son, perdón, aquí serían el segmento B y el segmento C. Y todos los demás segmentos tendrían el valor 0. O sea que habrían 7 salidas ahí. ¿Ok? Está claro eso, ¿verdad? Pues aquí vamos a diseñar un dispositivo que tiene 7 salidas. Por eso les decía yo de que cuando ustedes diseñan un dispositivo, no necesariamente solo va a tener una salida, sino que puede tener más de una. Y este es un caso en el que hay 7 salidas. Veamos algo un poco más, tal vez no está tan claro, obviamente no es claro, cuántas señales de entrada tendría el circuito. ¿Alguna idea, alguna propuesta? ¿Cuál sería la entrada al circuito?
¿Alguien que proponga algo? Sería una entrada. No, no. Una entrada, ajá. Vaya, Ajá. exacto, por eso, es decir, no está bien Sería tan claro cuáles serían, cuántas entradas serían. Usted dice una entrada. Por ejemplo, la entrada sería el dígito que yo quiero hacer representar en el display. Ajá. Ok. Sí. Pero, como este es un dispositivo digital, las señales de entrada tienen que ser binarias y las salidas también son binarias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo Entonces resuelvo el problema de las entradas? serían dos entradas entonces. No. Dos. Ajá. Dos entradas, dos señales de entrada. Sí. Las que Eh, serían ujú. para que estén apagados y para que estén encendidos. Bueno, no sé, no estoy muy Ajá. seguro. Vaya, alguien más que pueda participar aquí, me gustaría que participaran la mayoría o todos si es posible, exponiendo lo que ustedes están pensando. ¿Crees que si son binarios tendrían que ser dos entradas de salida dos entradas de tipo, tanto de 0 o de 1, y tendrían que ser también dos de salida, ¿o no? Vaya, en realidad, aquí prácticamente cuando dice cuántas señales de entrada, prácticamente tal vez debería decir cuántas variables de entrada tendría el circuito y cuántas variables de salida. Ya dijimos que son 7 salidas, porque cada salida es uno de estos segmentos que va a estar con el valor 0 o con el valor 1. ¿Ok? Entonces, la salida, cuando yo quiero representar el dígito 1 a la salida, prácticamente ahí siempre van a haber 7 salidas, solo que la salida B va a tener el valor 1 y la salida C también va a tener el valor 1. Y todas las demás salidas, que son la A, la F, la G, la E y la D, todas ellas van a tener el valor 0. ¿Qué significa esto? Que obviamente un dispositivo digital, cuando una señal llega con 0, eso quiere decir que hay a nivel electrónico, eso significa voltaje 0. Y si la señal es 1, quiere decir de que hay un voltaje que hace que se encienda el display. Eso está Estaríamos claro. hablando de positivo y negativo. No necesariamente positivo y negativo. Por ejemplo, el 0 significa que no hay voltaje, o sea, no hay señal eléctrica. Y el 1 es que la señal eléctrica le llega al dispositivo ya visible, que es este segmento. ¿Ok? A nivel ya de electrónica. Cuando yo digo salida 0, quiere decir que, supóngase que es una válvula. Cuando le llega una señal 0, la válvula no se queda sin abrir. Y cuando le llega la señal 1, es como que si se abriera la válvula para que saliera una señal o que transcurriera ahí una luz o un foco que se encendiera. En este caso, lo que yo quiero encender son 7 focos. Hablemos de 7 focos, que son 7 salidas. Algunos de los focos van a quedar encendidos y otros se van a apagar, ¿verdad? Cuando yo quiero representar a la salida el número 1, los focos que van a estar encendidos son el foco B y el foco C. Y todos los demás van a estar apagados. ¿Qué significa? Que la salida del foco B y el foco C van a ser 1 para significar, mire, enciéndase. Y las salidas o las señales del A, F, G, D y E van a ser 0, o sea, no se enciendan. ¿Está claro eso? O sea, son 7 salidas, señales de salida que tendría el circuito. Porque son 7 focos los que hay que encender o apagar. O sea, cada foquito, imagine que estos segmentos son focos que hay que encender o apagar. La pregunta es cuántas señales de entrada o cuántas variables de entrada serían los que entrarían al circuito. O serían las mismas 7.
entradas y 7 entradas y 7 salidas. No, No, no. no, porque lo que yo quiero es, Sería, ujú, yo quiero representar el Sí. número 6, que sería prácticamente, yo quiero introducir el número 6 al circuito. Y el circuito lo que tiene que hacer es encender los focos que corresponden para que sea visible en el panel el número 6. ¿Ok? Entonces, entonces, no, que des- Una manera en que se resuelve este tema es que, ok, si yo lo que tengo que tener en la entrada son señales binarias, lo que voy a hacer es transformar el número que yo quiero representar a su valor binario. ¿Ok? Esa sería la forma de resolver esta situación. Ahí está expresado en ese diagrama qué es lo que yo quiero. Yo quiero, en el cuadro azul dice que un dígito decimal codificado en binario es la entrada al circuito. O sea, si yo quiero desplegar el número 4, bueno, ese 4 lo tengo que entrar al circuito, pero no como número 4, porque el circuito acepta señales binarias. Entonces yo lo que voy a tener es prácticamente, yo puedo representar el 4, ¿con cuántos dígitos binarios puedo representar el 4 yo? El 4 decimal. Podría ser una bonita pregunta del examen, esta que estoy, anótenla. ¿Cuántos dígitos binarios requiero para representar el número 4? ¿O alguien me podría decir cuál es la representación binaria del número 4? ¿No se recuerdan de los números binarios ustedes? Número binario en 4 sería 100. 100, correcto. ¿Cuántos dígitos binarios necesito? 3. 3. Ok, perfecto. Pregunta de examen. Entonces, si yo quiero representar o introducir el 0, el 1, el 2, el 3 o el 4, por ejemplo, yo necesitaría 3 dígitos binarios. ¿Ok? Serían 3 entradas. La entrada, 3 entradas binarias para representar cualquiera de esos 0, 1, 2, 3 o 4. Pero como yo quiero representar desde el 0 hasta el 9, como ya vimos aquí en la lámina anterior, todas esas entradas son posibles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos dígitos binarios necesitaría entonces? Ahí está la respuesta en la pantalla. Ahí dice que serían 4 dígitos binarios. ¿Ok? ¿Hasta qué número puedo yo representar con 4 dígitos binarios? Repito la pregunta. ¿Hasta qué número puedo yo, hasta qué número decimal puedo representar con 4 dígitos binarios? O dicho de otra manera, ¿cuál es el número más grande que yo puedo representar con 4 dígitos binarios?
16. En realidad, el valor más grande que yo puedo representar es el número 15. Que correspondería al binario 1, 1, 1, 1. ¿Ok? El número 16 ya requiere otro dígito binario, sería el 1, 0, 0, 0, 0. Sería el binario del valor 16. ¿Ok? Creo que voy a incluir algunas preguntas de códigos binarios para que ustedes repasen eso en la prueba en línea al final, ¿verdad? Porque veo que no todos tienen ese conocimiento fresco, que ya lo vieron ustedes en algunos cursos anteriores, supongo, porque eso es bien básico, ¿no? Ahora, el dígito que entre 0 y 9, yo voy a requerir 4 dígitos binarios, porque yo puedo representar 9, incluso más de 9, hasta el número 15 puedo representar decimal con 4 dígitos binarios. Pero en este caso, yo voy a utilizar, bueno, como quiero utilizar desde el 0 al 9, con 4 me alcanza y me sobra. Esos son 4 entradas que entran al circuito digital o combinacional, que se llaman también. Y la salida va a ser el dígito decimal en el display de 7 segmentos. O sea que son 7 salidas que, de acuerdo a cómo estén dispuestas, cuáles se van a encender y cuáles se van a apagar, así va a ser representado en el despliegue de la pantalla el número que yo quise representar. Bien, ahora veamos cómo es que voy a construir la tabla de verdad para este dispositivo. Recuerden, esa tabla de verdad va a tener 4 entradas, 4 señales de entrada, que puede ser A, B, C, D o D, C, B, A. ¿Ok? Y la salida, o sea, van a ser 7 salidas de acuerdo a cada uno de los segmentos que están rotulados como A minúscula, B, C, D, E, F y G minúscula. Cada uno de ellos va a tener una salida 0 o 1 si yo quiero que para una combinación específica de entrada ese segmento particular esté encendido o esté apagado. Veamos aquí como un ejemplo. Un ejemplo, supongamos que yo quiero representar el número 5. El número 5 decimal lo quiero representar en binario, ¿verdad? Que sería el 0101, ¿de acuerdo? El binario 0101 representa el decimal 5. Por eso es que ese número 5, que es el que yo quiero representar, se traduce en estas 4 señales de entrada, ¿verdad? A, B, C, D. Y para este número 5, o sea, para estas 4, o esta combinación de estas 4 variables binarias, ¿cuáles son las 7 salidas? Bueno, si el número 5 está distribuido en el display luminoso de esta manera, ¿quiénes tienen que estar encendidos? El segmento A, por eso reproduje aquí el 0 donde tiene rotulado cada uno de los segmentos. El de arriba se llama el segmento A, en el 5 tiene que estar encendido. O sea que la señal A para esta combinación que representa el 5 tiene que estar encendida. El segmento B, que es este de acá, en el 5 está apagado. O sea que la salida tiene que ser 0. En el C, la salida C, tiene que estar, en el 5 tiene que estar encendida. Por eso es que tiene un 1. Y así sucesivamente las 7 salidas, hasta la G, que es la del centro,
que perdón, aquí la G, la del centro, aquí debería estar encendida. Yo me equivoqué. Voy a corregir esto. Esta G tiene que tener el valor 1, ¿verdad? Sí, esta G debería ser 1 porque esta del centro tiene que estar encendida para el número 5. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. No, no, Bien. ninguna. Vayamos ahora a ver cuál va a ser la tabla de verdad que tengo que tener para diseñar este circuito. Ahí tenemos la tabla de verdad en la que tengo las 4 señales de entrada que corresponden a la representación binaria de cada uno de los posibles dígitos que se pueden representar. Y aquí están las salidas de las 7 salidas, ¿verdad? Las 7 salidas que corresponden a cuáles son los segmentos del display que tienen que estar encendidos o apagados. La primera fila corresponde al 0000, que es el binario de qué número decimal, el número 0. Ahora, el número 0 en el despliegue tiene que tener encendidos el segmento A, B, C, D, E y F. El G, que es el del centro, si ustedes recuerdan del 0, ese tiene que estar apagado. Aquí está el 0. Todos estos están encendidos. El A, B, C, D, E, F encendidos y el G del centro tiene que estar apagado para el número 0. Por eso es que las salidas, que son 7, en este caso son 7 salidas, tienen esta combinación. Y así para todos los demás, este es el valor 1 decimal. En el 1 solo tienen que estar encendidos el segmento B y el segmento C y todos los demás ceros. Y así para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, 6, 7, este es el número 8 y este es el número 9, ¿verdad? Observen a continuación que este número, esta combinación 1, 0, 1, 0 corresponde al número decimal 10. Pero como ese número decimal 10 ya no me interesa, porque no, en mi display solo va a desplegar un dígito del 0 al 9, ese 10 ya no me interesa, de tal manera que esta combinación en la salida yo lo lleno aquí, esta tabla de verdad, con el valor X. O sea que no importa la salida para esta combinación. Y para cualquier otra que viene aquí a continuación, porque este es el 11, el 12, el 13, el 14 y este es el 15, que es el máximo valor que yo puedo representar con 4 dígitos binarios. Para todos estos, las salidas de cada una de estas últimas combinaciones es en cualquiera de los segmentos, no importa. O sea que yo lo puedo llenar con X. ¿Cómo me va a servir esto para la simplificación el método de Carnot? Ahí está señalado ese valor, esas filas, que son las posiciones de salida que no interesan. Ahora bien, vamos a llenar la tabla de verdad para una de esas salidas, porque aquí van a haber 7 tablas de 7 mapas de Carnot para cada una, porque son 7 salidas. Cada una de estas salidas va a tener un circuito digital. Entonces veamos cómo podemos representar la salida A. O sea que imagínense que esta es una tabla que solo tiene esta columna de salida y voy a colocar todos estos unos y estos ceros y estas X en el mapa de Carnot. Ahí está lleno las X, los unos y los ceros para esa salida. Recuerden que yo voy a tener, después tengo que hacer para la salida B, la salida C, cada uno de esos va a tener su propio circuito. Bien. Ahora, con esto lleno, recuerden que yo he puesto las X a estas últimas combinaciones que corresponden a estas últimas filas de la tabla. Entonces, estas X me van a servir para la simplificación, porque lo que tengo que hacer es construir
cuáles son los grupos más grandes posibles para incluir todas las celdas que tengan el valor 1. Observen que aquí yo puedo aprovechar en este grupo. Aquí tengo estas 2 celdas. Yo podría hacer un grupo de 2, pero más me conviene hacer un grupo de 8 utilizando todas las celdas de estas 2 columnas, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer ese grupo. Recuerden que los grupos tienen que ser lo más grandes posible y aquí voy a aprovechar que no importa el valor de esas celdas que tienen X, yo puedo asumir que es el valor 1 para aprovechar y hacer ese grupo grande. ¿Qué otro grupo yo puedo aprovechar? Por ejemplo, yo tengo aquí estos 2 unos que los podría tener juntos, pero yo puedo aprovechar para juntarlos con estas 2 celdas que tienen X y hacer otro grupo. Un grupo de 4. Luego está este 1 con este 1, que podría ser un grupo de 2, pero quizás me conviene mejor hacer un grupo de 4 con este 1 y estas otras 2 celdas que tienen X y construir, perdón. Aquí, ok. Aquí tengo, bueno, aquí tengo este grupo que es de 4 y aproveché para agarrar este otro 1 que está aquí. De manera que estas 2 celdas con estas otras 2 celdas hacen un grupo de 4 y finalmente me está quedando suelto este 1. Podría ser que este lo dejara solo como un grupo, pero tengo otra opción. ¿Alguien puede visualizar la otra opción? Mejor. La de los laterales, bueno, la de cada esquina. La de cada esquina, que es la mejor, porque yo podría agarrar este con este último o este con este otro y hacer un grupo de 2. Pero veo de que las 4 esquinas tienen, en este caso aquí hay una X que la puedo aprovechar como un 1 y hacer las 4 esquinas como un solo grupo. ¿Verdad? ¿Ok? Y ahí están los 4 grupos que representan los 4 términos de la expresión simplificada, que se la voy a dejar a ustedes ahorita como tarea, pero yo la voy a completar antes de subirla al curso virtual. Y una vez que yo tenga esta expresión simplificada para la salida A, yo puedo diseñar el circuito de manera que cuando yo combine la salida A con la salida la salida B, la salida C, que cada quien va a tener su propio circuito que va a hacer que se encienda o no el segmento B o el segmento C o cualquiera de los 7 segmentos para una combinación específica. Entonces yo voy a tener mi famoso pantalla luminosa para desplegar el dígito decimal que yo quiero representar. De manera que aquí yo he utilizado y he aprovechado estas salidas que no me importan porque del 10 en adelante yo ya no me interesan. Yo puedo poner X y es así que las aprovecho para hacer los grupos más grandes posibles y por lo tanto la expresión, este término de 8 va a tener solamente una variable que es la que nos cambia. En este caso es la variable A en el grupo rojo, que la B sí cambia aquí 1 y 0 en este grupo y la C y la D como están en las 4 filas, estas cambian las 2, o sea que la única que no cambia es la A y para el grupo rojo el término es el término A. Y ahí vamos a sumar los otros 3 grupos que están señalados ahí. Bueno, esto es lo que yo quería presentarles a ustedes porque cuando diseñan su dispositivo es probable que tengan esta situación y lo podemos ir discutiendo cuando ustedes tengan esa duda en el foro que yo voy a crear en el curso virtual. Bueno, hasta aquí tenía yo esto para no dejar esto por fuera y en la próxima clase vamos a comenzar a ver el último tema del curso, que es el tema de conjuntos, que para ustedes pues creo que ya es conocido. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta clase y voy a suspender aquí.